Bueno, hermanos, yo me siento como Jeremías, el profeta Jeremías, que dijo: Señor, yo soy muy joven, no sé hablar. Y el Señor le dijo: ve, porque yo te he mandado y yo estaré contigo. Así que hoy tomo esa promesa para mí en el nombre de Jesús. Vamos a leer Santiago 1:12, solo ese versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día maravilloso. Quiero dar gracias, Señor, por toda la iglesia, por todos los miembros que están aquí presentes, Señor. Quiero que bendiga sus vidas, su entrada y su salida, Señor. Bendice y usa poderosamente, Señor, a todos y cada uno de los que estamos aquí, porque tú has prometido a esta iglesia que se va a mover en lo sobrenatural. Tomamos esta promesa el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy, tentación, la gran batalla. Pero antes de hablar de tentación, tenemos que conocer quién es el tentador. ¿Quién es el tentador? ¿Y quién es el enemigo? Pero lamentablemente muchos cristianos toman el tema de Satanás como tema de debate, y no debería ser así, porque nosotros como cristianos tenemos nuestra constitución, como ciudadanos del cielo tenemos que guiarnos por nuestra constitución. Entonces vamos a aprender un poco acerca del origen de este personaje. Vamos a abrir en Ezequiel 28, versículo 13 en adelante. Ezequiel 28. Amén. Del 13 en adelante. En Edén, en el huerto de Dios estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbonelo, esmeralda y oro. Los primores de tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿de dónde sale el mal? ¿Dios creó el mal? Dios no creó el mal. Satanás era perfecto, lo volvemos a leer. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Satanás era un ángel que era Lucifer, que significa portador de luz. Y aquí vemos que cargaba piedras preciosas y que hay quien dice que dirigía la alabanza, porque dice que flautas y tamboriles estuvieron en él. Él alababa a Dios. Pero el Señor también le dio la potestad de decidir entre el bien y el mal. Y él decidió el mal. Y ahí ocurre su caída. Vamos a ver cómo se complementa esto en en Isaías 14, versículo 12 en adelante. Isaías 14, 12. Amén. Entonces vemos que él era creación del Señor. Vemos en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Dios y para Dios. Entonces Dios no creó la maldad, sino que le dio libre albedrío a Satanás, y era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. Cuando se halla en el maldad, empezamos a leer en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está su pecado. Él era creación, él no era creador. Él no puede crear. Él era perfecto en todos sus caminos hasta que se enalteció de soberbia y cayó en este pecado. Fíjense lo que dice. Dice: a la altura de las nubes subiré. En el Antiguo Testamento las nubes eran un símbolo de la gloria de Dios. Él creía en la gloria de Dios. Él fue creado para la gloria de Dios y él quería esa gloria para él mismo. Y ahí produce su caída. Fíjense cómo en Ezequiel vimos que en Edén estaba. Él cuando pecó, el Señor lo condenó. Dice que la Biblia cayó como un rayo
en el jardín del Edén, en la tierra, a ver qué podía crear. Dice ser creador, a ver qué podía crear. La respuesta está en el segundo versículo de toda la palabra, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Satanás se le conoce como príncipe de tinieblas. El diablo no está en el infierno, el diablo está en la tierra hasta el día de hoy, en forma de espíritu. Fíjense lo que dice, ¿qué pudo crear? La tierra estaba desordenada y vacía. Un vacío y encima desordenado, porque él era creación, no criatura. Desde un principio él quería reinar. Otra evidencia de que Satanás está en la tierra la tenemos en Job 1:7, que dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces vemos que efectivamente Satanás no está en el infierno, como nos lo muestran en las películas, está constantemente en la tierra buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque en un principio quería reinar, y ahora vamos a comprender mejor. Estando en la tierra, ocurre también la caída del hombre. Satanás vimos que no pudo crear nada en un largo tiempo, que él no es creador, él es creación. Y el Señor hizo en 6 días todo lo que conocemos, incluso el hombre. Pero vamos a Génesis 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es una mentira. Ahí le introdujo la tentación, más adelante vamos a ver eso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lamentablemente, el hombre eligió el mal también. Todo lo creado, vimos en Colosenses, que fue para la gloria de Dios, pero 2 cosas fallaron. Los ángeles caídos, incluyendo a Satanás y nosotros, porque fuimos quienes decidieron ir por el mal. Lamentablemente el pecado es hereditario y Adán y Eva decidieron ese mal. Amén. Ellos fácilmente pudieron haber dicho, apártate de mí, apártate de mí. Eso es mentira, no te creo. Yo prefiero a mi Señor que desobedecer. ¿Por qué Satanás hizo eso? Porque desde un principio vimos que quería. Él quería reinar, y como no pudo crear su propio reino, tuvo que idear una manera de secuestrar la creación, y se crea un reino paralelo dentro de la tierra, que es el reino de las tinieblas, el que nos apartó del reino de la paternidad de Dios. En un principio el hombre estaba en perfecta comunión con el Señor, día y noche. Por eso hasta hoy en día, al momento de pecar, esa relación se rompe y se crea un abismo de separación que lo genera el pecado del hombre. Y de hecho hasta hoy en día, por eso todos los seres humanos a lo largo de la historia siempre han tenido necesidad de creer en algo superior a ellos. Hay gente que cree en suerte, hay gente que cree en ídolos, en estatuas. Incluso los ateos creen en teorías científicas. Siempre el hombre ha tenido esa necesidad de rebuscar esa paternidad divina que era imposible de alcanzar debido al reino paralelo que se creó cuando Satanás introdujo el pecado de la humanidad. No porque Dios sea débil, sino porque el hombre decidió voluntariamente seguir esa paternidad de maldición que nos separó de Dios. Aquí entra Jesucristo. El hombre estuvo separado del Señor por lo largo de muchos años. Nadie en el Antiguo Testamento conoció a Dios como un padre, porque no había paternidad. Abraham fue llamado amigo de Dios, todos fueron amigos de Dios, pero ninguno le llamó a Dios Padre. Para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a ser un puente conector, venciendo ambos, uniendo al hombre que estaba separado por el pecado y renovándolo para poder entrar en la paternidad del Señor. Y ahí es cuando entra la tentación. Vimos en un principio que lo que quiere Satanás es reinar. Y vemos la Biblia en Juan 1 que dice
Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos el derecho de decir: ya yo no soy de la paternidad satánica, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y decido separarme de la antigua paternidad y a través de Jesucristo camino hacia aquel reino que había perdido. Entonces, al ser hechos hijos de Dios, Satanás pierde el derecho de actuar en nuestras vidas. Su reino se debilita. Es decir, siempre buscará hacernos recaer en pecado, porque esa es la manera de reengancharnos, de agarrarnos. Para eso viene la tentación. La tentación es una manera de romper la paternidad que nos dio Jesucristo, porque a través del pecado es que Él entra a tu vida. En otras palabras, quiere repetir la historia de Adán y Eva contigo para maldecirte, entrar y tener potestad sobre tu vida. El diccionario bíblico define la tentación como el instrumento de Satanás para incitar a hacer lo incorrecto y estimular el pecado. Es decir, ese es el medio para afectarnos, para reengancharnos a esa paternidad. Pero me gustaría definirla con una palabra dos veces. La primera palabra es tropiezo. ¿Qué pasa cuando tropezamos? No siempre. Hay dos finales. O caemos o damos dos pasos hacia adelante. Entonces cada tentación es una oportunidad también de decirle al Señor: yo te amo a ti por sobre un deseo temporal. Yo estoy contigo. Amén. Y la segunda palabra es anzuelo. Los pescadores introducen un gusano para pescar un pececito, ¿verdad? Es una carnada, es algo que es agradable a los ojos de la vista del pez, pero detrás de esa imagen agradable está la muerte y la destrucción, porque para eso vino Satanás, a robar y a destruir. Amén. Entonces tenemos que estar pendientes de que no todo lo agradable a los ojos va a ser de bendición para nuestras vidas. Que Satanás anda como león rugiente buscando reengancharte a esa paternidad antigua y arrastrarte hacia atrás. Amén. Entonces, ¿cómo somos tentados? Primero tenemos que tener varios factores a considerar. Satanás no es omnipresente. El hecho de que Satanás te tiente no quiere decir que Él es omnipresente, porque Él no es Dios. Omnipresente quiere decir que se encuentra en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que todos los días hayan tentaciones a toda la humanidad? Vemos en la Biblia, en el Salmo 68, en Deuteronomio 7, en Hebreo 12, etc., que hay millares de ángeles que servían a Dios. Y en el libro de Apocalipsis 12:4 dice que la tercera parte de los ángeles caídos cayeron con Satanás. Y es decir, eso es aproximadamente el 33%. El 33% de millares de ángeles que se volvieron caídos, todos están ahora en la tierra y todos son un batallón del ejército de las tinieblas que continuamente buscan maldecirlo. Y todos hemos sido partícipes de esa paternidad, lamentablemente, ¿no? La tentación nunca viene de parte de Dios. Mucha gente se acusa: no, Dios me está tratando, eso no pasa nada. Pero tenemos que diferenciar bien que prueba no es lo mismo que tentación. La prueba viene de parte de Dios para bendecir. Un ejemplo de una prueba, lo que le hizo a Abraham, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Una locura, ¿cómo Dios va a pedir eso? Pero lo estaba probando para ver hasta qué punto llegaba su fe. Eso es una prueba. En cambio, la tentación es un deseo malicioso, según tu propia concupiscencia, según tu propio deseo, para maldecirte, entrar a tu vida y reconquistar lo que Satanás había perdido. Y la sangre de Jesucristo no es lavadora, ¿sabe, hermano? Muchos hermanos siempre pecan deliberadamente. Y en Hebreos 10 nos habla acerca de eso. ¿Qué es pecar deliberadamente? No importa, yo voy pecando por la vida, ya Cristo me perdonó y me va a volver a perdonar y me limpio con la sangre de Cristo y me vuelvo a limpiar con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es lavadora. No podemos tratarla como una lavadora y lamentablemente mucha gente es así. Vemos en Hebreos 10, versículo 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor será el castigo de quienes pisotean
el Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre de ese pacto. Vamos a explicar un poco lo de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía? Ya habíamos visto que se perdió esa paternidad directa. Existían los holocaustos, que sacrificaban animales como una manera de tapar los pecados para que Dios pudiera un poco acercarse a ellos. Y el Espíritu Santo era dado solo a pocos. Para eso vino Jesucristo, a hacer ese puente, por eso se le llama Cordero. Todo el mundo le dice a Jesucristo Cordero, pero casi nadie comprende por qué. Es Cordero, ya que ese sacrificio en la cruz, gracias a esa sangre, es la que nos ha permitido limpiarnos y entrar a la paternidad de Dios. Paternidad que Satanás nos quiere sacar continuamente a través de la tentación. Muchas veces los recién convertidos a Jesucristo tienen muchos problemas en su vida. Llegan ataques, llegan tentaciones, porque el reino de las tinieblas no se quiere debilitar. Tiene un batallón peleando en tu contra. La vida cristiana es una vida de lucha. No es una vida de gloria en el campo ni maravillas, sino también es una vida de lucha. Y muchas veces queremos un ingreso y nos olvidamos de eso. Entonces tenemos que estar alertas y atentos ante todo ese batallón que va en contra de nosotros, que nos jala. Es como que vamos avanzando y tenemos una cuerda por detrás que nos quiere retroceder siempre. Y avanzamos, mientras más avanzamos, más fuerte es esa cuerda, y esa cuerda la vencemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué tenemos esa cuerda? Porque Satanás tuvo el derecho, a través del pecado, de amarrarnos a nosotros y a nuestras generaciones. Primero, el pecado no tiene jerarquía. El hecho de que no seamos asesinos, ni robemos bancos, ni violemos, no quiere decir que no seamos pecadores. A lo mejor ante nuestros ojos los pecados tienen jerarquía. Decimos, bueno, mentir es mejor que asesinar. O bueno, violar no es tan malo como tener envidia, ¿verdad? Pero todos estos pecados son iguales ante los ojos del Señor, y el pecado es pecado delante de sus ojos. Y todos los pecados son hereditarios. Por eso que desde la época de Adán y Eva hasta el día de hoy, todos hemos sido pecadores gracias a que ellos eligieron el mal. Y ese mal iba pasando de generación en generación hasta que llegó el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. ¿Por qué? Porque también vino directo de Dios. Y así como el pecado entró a través de un hombre, también puede salir a través de otro hombre en forma de justicia. Y como aceptándolo, y al aceptándolo, según el libro de Juan, tenemos el derecho de decir: yo soy hijo de Dios. Yo ya no pertenezco a aquella paternidad. Pero siempre van a quedar esas cuerdas que nos van a tratar de amarrar. Y la tentación es un hecho. Tentar no es pecado. Tentar también es una opción para hacer el bien. Por eso a mí me gusta mucho decir el tropiezo, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. La tentación, la Biblia la da por hecho. En muchas epístolas dice: cuando sean tentados, no dice si son tentados, dice cuando sean tentados. La tentación es un hecho, va a venir. Y ese es el caso de la tentación de Jesucristo, que es la que vamos a analizar. Amén. Vamos a abrir en Lucas 4, versículo 1 en adelante. Yo quiero hacer rápido un pequeño sondeo. ¿Jesucristo pecó alguna vez? No, ¿verdad? Ahora, ¿existía la posibilidad de que Jesucristo pecara? Sí. Claro, porque era un ser humano. Él se rebajó a ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Vemos que la Biblia nos dice que Dios es fiel, y ante cada tentación también nos dará la salida. No nos puede venir una tentación que no sea sobrehumana, sino sería injusto. Sería una injusticia que cada quien tenga una tentación que no pueda soportar, sea condenado al reino de las tinieblas. Pero Dios nos quiere que demostremos a través de las tentaciones: Señor, somos fuertes y decidimos seguirte a ti por sobre un deseo temporal. Vemos el caso de la tentación de Jesús en Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos que era lleno del Espíritu Santo, es decir, que podríamos decir que tenía sus dones. Uno de los dones era el temor de Dios. El temor de Dios no es un miedo. Mucha gente confunde el temor de Dios como: si no hago esto, Dios me va a castigar, o el Señor me va a perseguir, y vemos a Dios como un Dios castigador. Pero el temor de Dios es más respeto. Yo lo veo como un respeto o un temor a un profundo dolor que podamos generarle al Señor si no lo desobedecemos y no lo seguimos. Y vemos aquí que Jesucristo, si era lleno del Espíritu Santo, entonces tenía ese temor de Dios. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. La tentación nunca viene de parte de Dios. ¿Okay? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces esta es una tentación muy astuta, la leemos por encima y no nos damos cuenta de lo que esto representa. Fíjense, la Biblia no dice nada de más. Anterior dice que pasados 40 días tuvo hambre. Y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Aprovechó una debilidad temporal que tenía Jesucristo, que era el hambre. Otra debilidad, le dice, si eres el Hijo de Dios. En Juan 1 dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a salvar al pueblo judío y el pueblo judío lo rechazaba. Cada vez que él decía que era el Hijo de Dios, vemos en la Biblia que lo querían prender, lo querían agarrar, lo querían matar porque era un blasfemo, un loco. ¿Cómo va a ser Hijo de Dios? Porque nadie conocía a Dios como Padre, como habíamos visto antes. Entonces le dijo, si eres el Hijo de Dios, es una prueba de agallas, de valentía, como que a ver, demuestra, nadie te cree, pero bueno, demuestra que eres el Hijo de Dios. Dile a esta piedra, conviértete en pan y come. ¿Qué hizo Jesús? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le da el strike 1. No solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Y efectivamente vimos que era lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia tiene una promesa que dice que el Espíritu Santo nos recordará palabras de cada tentación. Jesucristo desde los 12 años estudiaba la palabra en su época, estudiaba los evangelios. Y si era lleno del Espíritu Santo, le recordó, escrito está, yo no voy a pecar. De igual modo nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda, pero ¿cómo nos va a recordar algo que nunca hemos leído? Por eso es importante estar preparado y estudiar la palabra para que cuando venga una tentación, estar preparado y poder refutar, como vamos a ver más adelante, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Refutar, la Biblia dice, no, yo no lo voy a hacer, porque las leyes no son caprichos de Dios. Todo lo que Dios ordena es de mi beneficio y todo lo que no permite me va a hacer un mal. Dios nos da dos caminos, el bueno y el malo. Nos ama lo suficiente para que podamos decidir escogerlo a Él por sobre el camino malo. Pero no nos deja solos, nos deja señales de advertencia en la carretera. Cada señal de advertencia es una ley. Pero no vayas por aquí, ten cuidado. Sigue este camino porque yo estoy contigo. Amén. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Recuerden que él fue tirado a la tierra y al momento de que el hombre pecara y decidiera voluntariamente seguirlo a él, él tuvo ese poder, esa potestad sobre toda la tierra es de él. La tierra de Satanás por los momentos, recuerden que estamos en guerra espiritual, del reino de las tinieblas contra la paternidad divina. Es importante comprender esto. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo este reino será tuyo. Le ofreció todas las riquezas y todo el poder de la tierra. Si él se arrodillaba, si Jesucristo se arrodillaba ante el diablo y lo adorara, ¿verdad? Y saben algo, Satanás no es original, su estrategia no ha cambiado en todos estos años. Hasta hoy en día sigue ofreciendo vanagloria, fama y fortuna. Que fue lo que le ofreció a Jesucristo, si te arrodillas ante mí, adelante, todo esto va a ser tuyo. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Strike 2. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. A ti te gusta mucho la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra dice que si tú te tiras desde aquí, esos ángeles te van a venir a salvar. Entonces esa era otra manera de tentar a Jesucristo. Y muchas veces vemos versículos bíblicos, hasta hoy en día la estrategia no cambia, Satanás saca de contexto cosas para tentarnos, ¿verdad? Piensa lo que dice. Y el pináculo del templo de Jerusalén, acuérdense en esa época, pienso yo que ese a lo mejor era el templo, el edificio más alto del mundo en ese entonces, era el templo de Jerusalén. Es como que hoy en día lo lleva a la punta de las torres Petronas, mira, lánzate de aquí de los 500 metros. Entonces aquí tenemos otra vez la prueba de gallardía y el engaño a través de la palabra. Escrito está, tírate, tú no te gusta la palabra, tírate. ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, y ya lo mochó.
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mira lo que dice aquí, por un tiempo. Quiere decir, volvió. Las tentaciones siempre vuelven. No es algo que vencimos y ya más nunca. Se apartó de Jesucristo por un tiempo. Miren, si yo fuese el diablo, me libre. En ese entonces, yo pondría todo el ejército a trabajar en contra de Jesucristo. Porque si él se salvaba y él pecaba, toda la obra del cielo iba a ser, ¿cómo se llama? Inútil, vana. Porque si Jesucristo pecaba, era uno más de nosotros. Recuerden que era el segundo Adán que vino a romper. Entonces vemos que el Espíritu siempre nos recordará las palabras, pero para que nos las recuerde las tenemos que saber. Vemos que la estrategia de Satanás no cambia, siempre nos va a ofrecer lo mismo: fama, fortuna y vanagloria, para contarle que lo adoremos a Él y apartarnos del camino del Señor. Simplemente quiere ser tu papá, pero para maldecirte. La mejor forma de maldecirte a ti, a tu familia y a tu finanza es cediendo ante un deseo temporal por sobre el Señor. Siempre son deseos temporales. Y muchas veces pensamos que no los podemos resistir, pero eso es una mentira de Satanás. Porque la Biblia nos promete que ante cada tentación también está la salida. Y aparte tenemos una tentación personalizada. Usted no puede cazar un elefante con una ratonera, imposible. De igual modo, cada uno de nosotros tiene esa tentación personalizada. Lo vemos aquí en Santiago, en el libro de Santiago, ¿verdad? Ya empezamos. Santiago 1:14. Cada quien es tentado según su propia concupiscencia, según sus propios deseos. Como habíamos visto, usted no puede cazar un elefante con una ratonera. De igual modo, Satanás tiene una tentación preparada para cada uno de nosotros según nuestro gusto. Si, por ejemplo, yo nunca he probado el alcohol, Satanás no me va a tentar por ahí. Ahora, si me gustan mucho las mujeres, ya sabemos por dónde viene la tentación. Entonces tenemos que estar alerta de nuestras debilidades, porque Satanás viene como león rugiente, y no menospreciar que las tentaciones son personalizadas. Ese era el caso de Jesús. Ahí digo, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Entonces esa tentación era solo para él, porque nadie le creía. Y él era un ser humano como cualquiera de nosotros en ese momento. ¿Amén? Entonces, vamos a recordar, las leyes de Dios no son un capricho. Todo lo que Dios prohíbe me hace daño, y todo lo que Dios ordena me es de beneficio. Repítelo, por favor. Todo lo que Dios prohíbe me hace daño, y todo lo que Dios ordena me es de beneficio. Aquí vemos una de las astucias de Satanás. Esta caricatura me gusta mucho. Salió en un periódico, creo que hace como 10 ediciones. Dice: jugo de fruta prohibida, muestra gratis. Si las tentaciones son personalizadas con astucia, tenemos que estar alerta de que esas cuerdas no nos jalen y nos devuelvan al sacrificio que Jesús nos hizo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si caemos? Si caemos en tentación, ¿qué debemos hacer? Arrepentir, no tragar polvo, no revolcarnos en el polvo, sino levantarse y decir: Jesucristo me ha perdonado y yo me voy a perdonar a mí mismo. Porque inmediatamente después del pecado muchas veces vienen esas ideas a la mente: ay, menos mal que eres cristiano. La culpa. Imagina, la culpa. La culpa es una de esos ataques y estrategias. Entonces, bueno, vemos que podemos dar 2 pasos hacia adelante y no nos debemos olvidar de esto. Todas las tentaciones tienen salida y tú decides cuál camino tomar: el del bien o el del mal. De decir: Señor, yo te amo a ti por sobre todo aquel deseo temporal que no me beneficia. ¿Ven? Tenemos otros tipos de ataque a considerar. Satanás nos quiere mantener alejados de Dios. ¿Por qué? No debemos olvidar que su objetivo desde un principio era reinar. Y como Él no puede crear su reino, nos tiene secuestrados, acaparados a toda la humanidad, excepto los que hemos recibido el nombre de Jesucristo. Entonces muchas veces nos ataca con dudas. La primera de ellas son dudas, sobre todo los recién convertidos, los que están en proceso de conversión. Dios no te habla, Dios no te responde, Dios no te quiere. Llegan todas esas ideas a la mente es el campo de batalla, que nos quiere alejar del Señor a través de esas dudas. Y esas dudas, ¿cómo nos matan? Nos matan espiritualmente poco a poco, como una asfixia que paulatinamente nos va a llevar a la muerte espiritual. Dicen que las ranas, ¿cómo las cocinan? Las ponen en un agua fría, después la van entibiando, y cuando el agua queda hirviendo muere. Pero uno no puede meter la rana directa en el agua hirviendo porque salta. Así es Satanás, poco a poco nos va matando con la duda, dejamos de orar, dejamos de responder,
Y paulatinamente, así como va ablandando y achantando nuestra fe, nuestra vida cristiana queda en cero, o hasta en negativo. Otras veces tenemos ataques de distracción y de sueño en la iglesia. Yo tuve mucha lucha con esto personalmente cuando entré, yo no podía pararle a nada. Siempre era una distracción, siempre había un sonido, siempre había un ruido. Yo no soy una persona distraída, sinceramente. Y ahí cuando comprendí de dónde venía esto, mira, lo agarré. Satanás es cobarde, solo con el nombre de Jesús huye. Entonces muchas veces que estamos en la iglesia, tiene sueño, a lo mejor ahorita lo tiene, quién sabe. Tiene sueño, está en distracciones, ya saben de dónde viene esto, ¿no? ¿Para qué? Para que simplemente no podamos recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Otras son los sueños. Hablo no sueño de sentimientos, sino de dormir a las noches. Que eso fue mi caso, nos ataca con sueños y pesadillas de confusión. Yo también las tuve, un proceso que a lo mejor todos pasamos, pero es importante identificar todos los diversos tipos de ataques que nos va alejando paulatinamente de Dios. Y el último son las personas. Para mí es el más importante. Muchas veces Satanás utiliza personas porque tiene la potestad sobre ellas, que tiene el pecado, para atacarte a ti. Y la falta no es con la persona, no debes menospreciar a la persona ni dejar de tratarla, porque detrás de cada acción que tiene la gente, ellos tienen una historia de pecado, una historia de falta, de sufrimiento, de quebrantos que no conocemos. Y muchas veces juzgamos a las personas por lo que son, y no debe ser así, porque no son las personas. Porque si el diablo era perfecto hasta que se halló en la maldad, ¿cuánto más las personas? ¿Amén? Entonces no debemos juzgar a un hermano que nos haga daño, para eso está llamado al perdón. Y muchas veces los ataques a las personas son los que más duelen, porque nos atacan con los seres que más queremos. Nos desviva sentimentalmente y luego ya empieza a sembrar las dudas otra vez de que nadie me quiere, nadie está conmigo, y poco a poco nos va apagando, así como imagínense que somos ranas en una piscina y se nos va calentando el agua poco a poco hasta que morimos. Se va aislando. Exactamente, aislamiento. ¿Okay? Otras partes son las tentaciones acumuladas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos vamos permitiendo pequeñas inmoralidades, decimos no importa, una grosería, no importa una cervecita nada más, no, un programa o de 10 minutos viendo esto y ya, no, nada más así, la nalguita de la muchacha y ya, no veo más. Entonces muchas veces nos vamos permitiendo ese tipo de inmoralidades que se van acumulando. Hay un testimonio que leí en el libro que se llama El principio de la pureza, de un hermano que él decía, Señor, no me hagas caer en el adulterio, no me hagas caer en el adulterio, no me hagas caer en el adulterio. Y fue un consejero y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy muy molesto con Dios. Dice, ¿pero por qué? Porque yo le dije que no me dejara caer en el adulterio y caí, todo su culpa, porque yo le dije, Señor, no me dejes caer en el adulterio. Y el consejero se queda así, bueno, hay razones para que Dios esté disgustado contigo, pero tú con él. Le dice, sí, porque caí en adulterio con la secretaria. Le dice, ay, y tú le dijiste a tu esposa que orara por ti, o qué hacía. No, bueno, nada más íbamos a almorzar todos los días y de vez en cuando un heladito y después caí, pero yo siempre decía, Señor, no me dejes caer, no me dejes caer, y caí. Entonces eso es semejante que yo agarre este libro, Señor, no dejes caer el libro, no dejes caer el libro, en el nombre de Jesucristo no cae el libro, en el nombre de Jesucristo no cae el libro. Señor, yo te dije, todo es tu culpa, ¿vale? Yo no tenía que caer ahí. Entonces cada tentación acumulada, cada pequeña inmoralidad, un empujoncito que vamos dando a nuestra vida, que la lleva a la vida de ese hombre quedó destruida. ¿Por qué? Por un conjunto de almuerzos y helados. Entonces esas pequeñas inmoralidades que nos vamos permitiendo, al final desembocan en algo peor. La gravedad ya existía. Dios no creó la gravedad para que el libro se cayera. Ya había una ley y Dios dice, no vayas por aquí, pero si yo lo voy empujando, el Señor no lo dejes caer, no lo dejes caer, va a terminar cayendo. Entonces imagínate que cada pequeña inmoralidad un empujoncito a tu vida que te está llevando a la vida, a ti y a tu familia. Recuerda que no solo se destruye tu vida, sino la de los tuyos, tus finanzas. Satanás quiere entrar a tu vida y maldecirte, quiere sacarte del sacrificio de Jesucristo que tú lo has aceptado, que lo has aceptado en nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, para reintroducirte en aquella paternidad. Por eso debemos ser radicales y no ceder espacio, tenemos que cerrar fila, tenemos que ser radicales y no permitir absolutamente nada. Como había dicho anteriormente, no, una cervecita no hace daño, pero una cervecita te puede llevar a un problema de alcoholismo grave, o sea, algo frecuente. Entonces, los grandes pecados son pequeñas inmoralidades, vienen de ahí. Muchas veces vamos llenando poco a poco. Una moneda de 1 céntimo no vale nada, pero millardos son una fortuna. Esas son las inmoralidades.
y debemos de cuidarnos mucho porque parecen inofensivas, pero no lo son, porque son las que llevan nuestra vida a la vida. Amén. En primera de Juan 2, 15, 17. ¿Okay? ¿Lo tienen? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y de quién es el mundo? De Satanás, lo habíamos visto anteriormente. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Es un versículo muy valioso. No estamos hablando de aislarnos, irnos a la montaña como hacen los budistas en el Tíbet, que van 5.000 metros arriba y no viven en el mundo, viven ahí en su trance, sino que no debemos compartir todas las modalidades que tenemos. Yo digo, hay que ser radicales, tenemos que preservarnos la vida cristiana. Porque una parrandita, sí, una parrandita, pero esa parrandita lleva algo peor. Y el del pecado multiplica los pecados. A ver, entonces vamos a repetir. Los grandes pecados vienen de pequeñas inmoralidades. Los grandes pecados vienen de pequeñas inmoralidades. No debemos complacer la carne. Porque el deseo del espíritu contra la carne, el deseo de la carne contra el espíritu. Lo dice Gálatas 5:17. ¿A qué espíritu se refiere esto? El Espíritu Santo. Cuando Jesucristo murió, los discípulos por supuesto estaban entristecidos, se va el Salvador, pero le dijo, mira, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes no van a tener al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es nuestra guía y que nos va a llenar de ese temor de Dios para poder aguantar todas las tentaciones, así como hizo con Jesucristo. Si Cristo no pecó, nosotros también podemos no pecar, resistiendo, siendo radicales y no cediendo absolutamente nada. Entonces, hay que cerrar filas porque estamos en una gran batalla. Si quieres maldecirte a ti y a tus hijos, peca. Así que, un ejemplo muy bueno en el libro de Job, que me gusta mucho, Job menciona, yo he hecho un pacto con mis ojos. Eso dice, un pacto con tus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no edifican, ni lo veo, ni lo digo, ni lo oigo, me aparto de eso. Eso es un pacto. Entonces, si cada uno de nosotros sentimos nuestro corazón hacer un pacto de eso, pues hagámoslo con nosotros mismos y con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que alejarnos de toda fuente de tentaciones. Si Satanás es astuto, quiere maldecir, vamos a ceder espacio. No, hermano, hay que cerrar fila, hay que ser radicales, no debemos permitir absolutamente nada. Porque por una pequeña gotera puede venirse abajo una pared completa. Amén. Entonces, ¿qué hacer durante la gran batalla? Entonces, primero tenemos que conocer el campo de nuestra batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. Las tentaciones son unas ideas que se introducen a la mente y esas ideas pueden llevar a concebir pecado, ¿verdad? Vemos aquí, vamos a leer Santiago 1:12, que fue lo que empezamos leyendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo temen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces el deseo, después de que sea concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Volvamos a Adán y Eva. ¿Qué le dijo? Se introdujo como una idea, Satanás a través de la serpiente. Hoy le dijo a la mujer, mira, le mintió, le introdujo una idea falsa. Y vimos el principio que decía que fue agradable a los ojos de Eva. Entonces, un deseo de, mira, yo voy a ser sabia como Dios, yo voy a anhelar eso. Entonces decidió escuchar el mal y dio a luz al pecado, y ese pecado dio a luz a la muerte. Mucha gente dice, no, que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Cuando habla de muerte, ¿a qué se refiere? ¿Una muerte física? No. Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de esto ustedes van a morir, pero no una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿A qué me refiero con muerte espiritual? Que fueron excluidos de la presencia de Dios, porque ellos eligieron la paternidad satánica. Y esa misma historia se repite hasta hoy en día. Satanás no cambia de estrategia. Introduce un deseo, ay, no importa, una cervecita o un bailecito y ya.
Y ese deseo da a luz a un pecado mayor, y ese pecado da a luz a la muerte, nuestra muerte espiritual. Porque Satanás nos quiere matar espiritualmente. Para eso él quiere reinar, él es soberbio. Y él se encuentra en la tierra, no está en el infierno. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Toda buena dávida, sigo leyendo en Santiago 1:17, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía. Y si Dios prometió hace miles de años que Él no nos iba a abandonar durante las tentaciones, hasta hoy en día eso sigue vigente. Entonces, la Biblia nos habla de resistir al diablo, no resistir la tentación. ¿Nosotros podemos resistir la tentación? No podemos. En realidad no podemos. Hay un 90% de probabilidad de que caigamos. Tenemos que huir de las tentaciones. Dice la Biblia, huir de las pasiones juveniles en uno de los salmos, Salmo 119. Entonces tenemos que huir. Y no es un acto de cobardía, sino que eso nos atrapa. ¿Usted sabe por qué muchas dietas no funcionan? Porque te hacen pensar en comida. Dices, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, te hace engordar más. Y así mismo funciona el no huir. Si decimos no voy a pecar, no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a ver, eso crea un deseo de atracción, de concupiscencia en tu mente y hace la tentación y la idea mucho más poderosa que antes. Si tienes un niño pequeño en un ejercicio, en tu casa, dígale, usted puede entrar a todos los cuartos menos a ese. Y no le va a importar toda la casa, nada más le va a importar ese cuarto. Porque el ser humano tiene una inclinación hacia lo prohibido, que vino desde Adán y Eva. Recordemos que el pecado es hereditario y hasta hoy en día se va empeorando de generación en generación. Pero no huir como cobardes, sino pedirle ayuda a Jesucristo. El nombre de Jesús es poder. En el Evangelio de Juan, Jesucristo dice, pedid en el nombre del Hijo para que el Padre sea glorificado. Entonces simplemente pidamos auxilio en la prueba. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una promesa bíblica. Jesucristo te quiere, te ama, y Él también sufrió la tentación y Él te comprende. Él fue tentado en absolutamente todo. Entonces no tenemos excusas cliché de, ay Señor, la carne es débil, yo no pude resistir. Sí hay una manera de resistir, invocando el nombre de Jesucristo y pensando que cada tentación es una oportunidad de demostrar al Señor que lo amas más que ese deseo temporal. Cuando tropieces, no te caigas, sino da 2 pasos hacia adelante. ¿Bien? El educarte de la palabra de Dios te da conocimiento necesario para mantenerte firme y no caer en las trampas del diablo. Si yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida, que lo que Dios quiere para mi vida no es un capricho, como habíamos dicho antes. Todo lo que Dios prohíbe me hace daño. Todo lo que Dios me manda me es de beneficio. Y si no conocemos eso, ¿cómo vamos a ser capaces de resistir la tentación si no tenemos idea del discernimiento, la diferencia entre el bien y el mal? En Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y para qué guardamos la palabra? Para poder resistir como hizo Jesucristo, refutando. No, tú dices eso, pero Dios dice aquello. Y yo decido seguir a mi Señor. Amén. Así que si pedimos solo el nombre de Jesús hace huir al enemigo. En su nombre huye el enemigo. Entonces tenemos que resistir al enemigo con el nombre de Jesús y no resistir la tentación. Y eso lo tenemos que grabar. No podemos resistir la tentación porque siempre nos va a vencer. Porque está en nuestra naturaleza humana. Somos débiles. Otra manera, con la oración. Velad y orad, León Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, es verdad, la carne es débil. Porque está en nuestra naturaleza tender hacia el mal. Y el mundo cada vez va peor. El pecado da luz a más pecado. ¿O por qué pasa lo que yo digo, el fenómeno de las abuelas? Todas nuestras abuelas decían que no hay como aquella época. Y en 1900, oye, nada como 1800, que la gente era decente. Y en 1800, oye, en 1700 eran mejores. ¿Por qué? Porque cada vez la humanidad se va degenerando más en pecado, en lascivia, porque el pecado da luz a más pecado y nos vamos empeorando como humanidad. Entonces con la oración es una manera de estar alerta de todas las maquinarias, de todas las pruebas que tiene el enemigo. El reino de las tinieblas es una maquinaria. Eso es una maquinaria que va tentando, que busca atrapar a todos y cada uno de nosotros de forma personalizada.
Todas las tentaciones son personalizadas. Otra cosa es un don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. En la tentación de Jesús vimos que Jesucristo era lleno del Espíritu Santo y tenía ese temor de Dios. ¿Ven? Un último punto, tenemos que guardar la ley, como habíamos dicho anteriormente, y no ir a la boca del lobo. Entonces, si vamos a la boca del lobo, ¿qué quiere decir? En el libro de Juan, tenemos que, en una de las epístolas de Juan, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a ir a la boca del lobo, vamos a permitir y ceder. Entonces tenemos que erradicar de nuestra vida todas las fuentes de tentación. Entonces, bueno, creo que continuamos la próxima semana, en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que este mensaje no entre en un oído y salga por el otro, sino que sea una oportunidad, Señor, de prepararnos para nuestra vida de guerra espiritual, Señor, donde tú vives y reinas. Y no nos apartes de tu nuevo reino, Señor, porque somos hijos de Dios. No permitas que caigamos en esos anzuelos, Señor. Al tropezar, permítenos dar los pasos hacia adelante. Y ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra de que tu nombre es poder, que a través de tu nombre somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo. Amén.